Soy Adriana Huerva, soy responsable del área de Derecho Penal Económico de Pérez Llorca desde hace 2 años y antes de eso fui fiscal durante 10 años, fundamentalmente en la Fiscalía de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid. Bueno, la reforma más llamativa es la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas porque es una completa novedad en nuestro ordenamiento jurídico penal. Quizás cuando se analiza más en detalle no sea tan novedad, pero en cualquier caso como novedad se presenta la posibilidad de imponer penas a las sociedades. Es una reforma muy amplia, también se introducen algunos nuevos delitos, como por ejemplo el delito de corrupción entre particulares, que tampoco existía hasta ahora, o la estafa de inversores en el ámbito del mercado de valores, y luego se reforman a veces muy profundamente delitos que ya existían, pues desde los delitos contra el medio ambiente, los delitos de trata de seres humanos o tráfico de inmigrantes, fundamentalmente para adaptar la legislación española a las normas de la Unión Europea y a otros convenios internacionales que ha suscrito España, porque cada vez existe una tendencia más grande a la internacionalización del derecho penal, que hasta ahora no se producía, sino que era soberanía exclusiva de los Estados la regulación penal. Sí, desde luego esto es una tendencia general, cada vez son más los países de la Unión Europea que están estableciendo la responsabilidad de las personas jurídicas. Hace años que ya lo hizo Francia, Portugal también lo ha hecho y distintos países de la Unión Europea, por no hablar de Estados Unidos, Gran Bretaña. La regulación en España es similar a la de otros países, pero tiene ciertas particularidades. Por un lado son tasados los delitos por los cuales la persona jurídica puede tener responsabilidad penal. No puede tenerlo por cualquier delito, sino solo por aquellos que expresamente establece el Código Penal, y así fundamentalmente se incluyen la mayor parte de los delitos económicos. Hay algunas omisiones llamativas, como por ejemplo la siniestralidad laboral, que es el delito contra los derechos de los trabajadores, para el cual no se prevé la posibilidad de que la empresa tenga responsabilidad penal, sigue siendo responsabilidad exclusiva de personas físicas. Como particularidad también, no cualquier persona jurídica puede incurrir en responsabilidad penal, se excluyen algunas, como por supuesto las entidades de carácter público, pero también las sociedades mercantiles públicas en determinadas circunstancias. Los partidos políticos y los sindicatos han sido también una omisión que ha dado mucho que hablar. Y en cuanto a los requisitos, pues la responsabilidad penal de las personas jurídicas se hace depender de una previa responsabilidad de una persona física en el seno de la organización empresarial. Tiene que haber cometido el delito o bien un administrador o representante de la persona jurídica, o bien un empleado cualquiera que haya podido cometer el delito por no haberse ejercido sobre él el debido control. Y en todo caso, la responsabilidad penal de la persona jurídica se liga a la obtención de provecho, al hecho de haberse aprovechado la persona jurídica de los efectos del delito. Habrá que ver cómo se aplica la reforma. De momento lo que sí se ve o se anticipan son muchas dificultades, fundamentalmente por la ausencia de una reforma procesal paralela, porque no se ha cometido una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de manera que hay muchas cuestiones prácticas y de orden procesal, a veces muy importantes y ligadas a garantías constitucionales, que el legislador ha decidido no regular por el momento. Sí se anuncia una reforma procesal, pero bueno, pues se acerca la fecha de la entrada en vigor de la reforma y lo cierto es que esta reforma procesal no se ha llevado a cabo. Bueno, por ahora existe sobre todo una gran inseguridad en cuanto a la manera concreta en la que el legislador ha decidido regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y por lo tanto se trata fundamentalmente de saber a qué atenerse. Si se tiene en cuenta que por un lado la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una completa novedad en España y además paralelamente cada vez se están tipificando más conductas
sobre todo vinculadas al mundo de los negocios, que hasta ahora no eran delito, pues realmente la preocupación fundamental es conocer y saber manejar esta reforma. Y una vez hecho esto, pues evidentemente los sistemas de compliance and ethics son un instrumento o el instrumento fundamental a través del cual la persona jurídica puede prevenir la perpetración de ilícitos en el seno de la empresa, que a su vez puedan dar lugar a una responsabilidad. La mayoría de las empresas ya cuentan con estos sistemas de compliance. Hay que tener en cuenta que el derecho penal no impone obligaciones, impone prohibiciones y sanciones. Las obligaciones vienen impuestas realmente en otros ámbitos del derecho, en el ámbito mercantil, en el ámbito administrativo, en el ámbito laboral, y estas obligaciones, que son legales y son previas a la responsabilidad penal, como es lógico, están cumplidas. Las empresas tienen sus mecanismos y sus procedimientos para cumplirlas. Ahora, con esta novedad, pues bueno, es una ocasión muy buena para revisar esos procedimientos de cumplimiento, para ver en qué medida son auténticamente eficaces, porque muchas veces lo que hay es un conjunto de normas pues bastante inconexas y con pocos mecanismos de eficacia desde un prisma penal. Y bueno, pues se trata de revisar esos procedimientos que, ya digo, la mayoría de las empresas ya tienen, completarlos y hacerlos eficaces para hacer frente realmente a esta reforma que va a entrar en vigor en breve. Pues realmente en el delito fiscal al final la reforma ha sido mucho menos trascendente de lo que iba a ser en un principio. Se preveía aumentar considerablemente la pena por el delito fiscal hasta 6 años de prisión, lo cual hubiera conllevado una extensión del plazo de prescripción muy considerable y además un cambio en la competencia para conocer del delito fiscal desde los juzgados de lo penal a las audiencias provinciales. Al final, esto que está contemplado en el anteproyecto no ha sido recogido en la reforma aprobada. Sí que se aumenta la pena hasta 5 años, pero esto no conlleva ni un cambio en el plazo de prescripción ni un cambio en la competencia para conocer de estos delitos. Se aumenta la pena, que antes era de 1 a 4 años, hasta 1 a 5 años. Y por otro lado se establece la posible responsabilidad penal de la persona jurídica en cuyo seno se cometa un delito fiscal. En cuanto al blanqueo de capitales, la reforma fundamental consiste en la tipificación expresa del llamado autoblanqueo, es decir, la posibilidad de quien comete un delito económico pueda ser además perseguido y eventualmente condenado por haber blanqueado el provecho obtenido por ese delito cometido por él mismo. Hasta ahora, bueno, pues había dudas sobre si esto podía constituir delito, y ahora el legislador parece que ha querido declararlo así expresamente. Yo también anticipo aquí que puede que en la práctica se planteen ciertos problemas, sobre todo por la extraordinaria amplitud con que está descrito el delito de blanqueo de capitales, que prácticamente abarca cualquier cosa, lo cual, bueno, pues teniendo en cuenta que al final los principios que deben inspirar el derecho penal son los mismos, el principio de legalidad, la seguridad jurídica y sobre todo el principio de intervención mínima, pues puede producirse una cierta quiebra con esos principios. Pues me consta que este es un sentimiento que existe en la sociedad, que se está criminalizando no solamente en el ámbito de los negocios, sino en general. Realmente nuestra legislación penal no es una de las más duras de Europa, más bien está en la línea de todas las legislaciones europeas, porque, como digo, cada vez más el derecho penal, que hasta ahora estaba al margen del derecho internacional, pues cada vez más obedece a la necesidad de cumplir compromisos asumidos por España en el plano internacional. Creo que sí es cierto que no solo en el ámbito de los negocios, sino en general, existe una tendencia a extender el derecho penal más allá quizás de lo que tradicionalmente ha sido su ámbito de actuación. Se le piden al derecho penal cosas que hasta ahora no se le pedían. Antes se le pedía que persiguiera los delitos y a los delincuentes, y ahora cada vez más la función del derecho penal es prevenir la perpetración de delitos, y con esto
se corre cierto riesgo de abusar de normas penales en blanco, de adelantar la barrera punitiva de determinados delitos que antes eran de resultado y ahora se convierten en delitos de mera actividad o de tendencia, y esto puede producir cierta sensación efectivamente de inseguridad a aquellos que están llamados a aplicar estas normas.